Listo. ¿Qué son las ideas? Son reflejos de una realidad que necesita ser transformada y que con nuestra esencia le vamos dando sentido. En Sistemas Expertos somos un equipo de profesionales que creemos en tus ideas y te ayudamos a darle vida. Apoyamos la transformación organizacional de proyectos con soluciones tecnológicas, herramientas metodológicas y desarrollo de las capacidades del talento humano para que lleven sus proyectos a la cima del éxito. A lo largo de los años, hemos hecho de la gerencia de proyectos nuestra pasión, entregando las mejores soluciones y aportando nuestro granito de arena en la construcción de un futuro más sostenible para clientes, empresa y sociedad. Somos pioneros en la gerencia de proyectos. Impactamos a más de 20 países y cientos de personas disfrutan de sus éxitos gracias a la unión de talentos humanos comprometidos y expertos. Ahora podemos ser tu mejor aliado para inspirar el cambio y hacer realidad tus ideas, porque creemos en lo que haces. Nuestra experiencia hace posible brindarte servicios y soluciones a la medida de tu negocio, para que puedas estar siempre a la vanguardia de la transformación organizacional. Servicios de PMO para acompañarte en el montaje de tu oficina de proyectos. Soluciones PEMIS para incorporar herramientas tecnológicas. Entrenamiento para potencializar todas las capacidades de tu equipo. Desarrollos a la medida y un soporte integral que te da la tranquilidad de haber tomado la mejor decisión en la gestión de tus proyectos. Talento humano, liderazgo profesional, soft skills y trabajo en equipo serán siempre factores claves en la gestión organizacional. El reto será convertirlos en motivadores de cambio, en razones para innovar y crear una cultura organizacional capaz de medirse a las nuevas metodologías, evolucionar procesos y marcar la diferencia. Con Sistemas Expertos podrás llevar tus ideas a otro nivel. Sé un líder de tu organización. Sé parte del mundo que busca transformar la forma de hacer las cosas. Listo. Bueno, sin más preámbulos, pues iniciamos. Lucho, bienvenido. El espacio es tuyo. Sería pues interesante que pudiéramos, no sé si de pronto arrancar con esas dos preguntas grandes que tiene el libro. ¿Qué significa ser ágil en la práctica y cómo las personas inventan una cultura ágil en su empresa o entorno? Claro que sí. Gracias, Walter, y gracias, Juan, por invitarme. Ustedes podrán imaginar que, por supuesto, yo estoy que me hablo del libro. Este libro apareció en marzo. Traigo una presentación aquí, pero sí, vamos a hacerlo conversadito y, en fin, ya miraremos qué hacer. Permítanme un segundo. Vamos a presentar. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Ahí ya veo la pantalla. Todo acá. Sí, señor. Bien. Sí, entonces, fíjense que este tema, por supuesto, de cultura ágil es un asunto que llevo trabajando muchísimos años. Sí, es algo que por allá en 2013
yo escribí un artículo justo con el título de ese libro, Cultura Ágil, ese oscuro objeto del deseo. El subtítulo del libro, y yo esto lo cuento un poco en el prólogo, me venía dando vueltas a mí desde los años 80, que vi una película de 1977 de Luis Buñuel. Yo no la vi de inmediato, por supuesto, mi padre me habló de ella, cinéfilo empedernido, me habló de la película y el título siempre me quedó sonando. Yo creo que la vi hacia finales de los 80 alguna vez en televisión, en video, en Betamax, qué sé yo, en esa época, en la época de los dinosaurios, pues. Pero, y me quedó sonando. Yo dije, algún día tengo que escribir algo que se llame así, algo de lo mío. No sabía qué iba a hacer. ¿Cierto? No, yo no sabía qué iba a hacer y finalmente, pues, en 2013 publiqué este artículo para la Scrum Alliance. Recuerdo yo que me sentía muy orgulloso. La Scrum Alliance, por si de pronto no la conocen, es una organización sin ánimo de lucro que apoya el uso de Scrum en todo el mundo. Es la entidad más importante que apoya el uso de Scrum, ¿cierto? En el mundo, y publicaron quizás por primera vez un artículo en español, porque fue en español. Ya quizás uno o dos amigos latinoamericanos habían publicado allí en inglés y este fue el primer artículo que ellos publicaron en español, en donde yo hablaba básicamente, y es el primer apartado del libro, por supuesto. Yo hablaba básicamente de la segregación que iba a existir, que ya estaba existiendo y que se iba a enfatizar en los próximos años entre la gente que usara mindset ágil y los que no lo usaran, los equipos y las organizaciones que no lo usaran. Es algo que está sucediendo, ¿cierto? Ya luego seguí escribiendo. Yo, pues ustedes, quienes me conocen de ustedes, bueno, y realmente para quienes no me conocen, en Barranquilla, en el Ágiles Colombia pasado, alguien me lo dijo: oye, Lucho, tú llegas a las charlas y empiezas a hablar de una y de pronto es que estás suponiendo que todo el mundo te conoce, y tenía toda la razón, ¿no? Yo he tenido la posibilidad yo llevo 35 años en la industria, he publicado varios libros, escribo desde siempre, soy de familia de escritores y de periodistas. Algún día por allá publiqué un libro de poemas hace más de 15 años, pero escribí libros sobre software, un par de libros que se llaman Asuntos de la Ingeniería de Software, también hace por allá 15 años. Y en los últimos años sí he escrito ya sobre agilidad. Tengo un blog, El Gazafatonario, pues que tiene su historia, y allí hace varios años este artículo de Cultura Ágil, ese oscuro objeto del deseo, estuvo solo publicado en la Scrum Alliance, pero hace varios años lo rescaté y lo llevé hasta mi blog, porque la Scrum Alliance estaba haciendo una reorganización del sitio web y dijeron que iban a eliminar los artículos que tenían allí. En fin, después de ese publiqué también varios allá en español y en inglés. Y seguí escribiendo, por supuesto, sobre agilidad, entre otras cosas, sobre cultura ágil, sobre historias de usuario, que fue el primer libro que yo escribí, que yo publiqué sobre el tema, sobre Scrum muchísimo, pero sobre pensamiento ágil y cultura ágil y Lean muchísimo, liderazgo ágil, he escrito mucho, y lo que hago finalmente es recopilar. Sí, en este caso recopilé a principios de este año todos esos artículos de 10 años, los volví a revisar concienzudamente. Para este caso, créanme, no sucedió así para historias de usuario o para el de Scrum, pero para este caso, eh, cada, yo diría que cada párrafo seguía teniendo una consistencia, una validez bastante importante. Sin embargo, pues uno tiene 10 años más de experiencia, tenía 10 años más de experiencia y sobre todo en agilidad. Entonces hice algunos cambios, algunas actualizaciones y finalmente publiqué el libro, y con ese eslogan que está en la parte inferior, porque eso es lo que hemos aprendido. ¿Sí? Algo muy importante es que
no cambiamos la cultura de la organización. Hace 6 o 7 años con Jorge Abad y otros amigos tradujimos un libro también sobre este tema, sobre cambio organizacional de Michael Sajota. El libro está disponible también, en donde finalmente aprendimos eso, que la cultura no la llegamos a cambiar a una organización, sino que lo que hacemos es que empezamos a interiorizar y los líderes ágiles empezamos a practicar y a promover comportamientos que a la postre, en el mediano y sobre todo en el largo plazo, dan como resultado la cultura que queremos, ¿sí? Son comportamientos, y son comportamientos de las personas y de los equipos, ¿cierto? Esto todo tiene que ver con las personas. Y de alguna manera, fíjense, interiorizamos, practicamos y promovemos comportamientos que a la postre den como resultado ese cambio cultural. Y de alguna manera también desincentivamos comportamientos que nos hagan arraigar a la cultura actual, ¿sí? Ahora Walter decía, yo quiero poner un ejemplo muy de lo que hacemos. Walter decía, esperemos 5 minutos, ¿cierto? Si eso no lo desincentivamos, si no empezamos a la hora en punto, siempre vamos a seguir esperando 5 minutos, aunque sean 5 minutos, ¿sí? Pero es que 5 minutos de 12 personas ya se vuelve 1 hora persona, ¿sí? Y eso en todas las reuniones, todos los días de todas las organizaciones, son miles de horas persona. Eso vale muchísima plata, ¿cierto? Entonces empezamos a interiorizar y a practicar que empezamos es a la hora en punto, por decir alguna cosa. Eso es lo que y a promover eso y a premiarlo, ¿sí? De alguna manera. Y desincentivamos el que la gente siga llegando tarde, ¿sí? Entonces, y eso lo hacemos mediante el envío de impulsos y mediante la motivación, mediante el inspirar a las personas para que cambien finalmente. Entonces, eso es algo de lo que significa ser ágil, ¿sí? De la pregunta que me hacía, que es algo que yo trabajo muchísimo en el libro, por supuesto. El libro, pues, además de los preliminares y del cierre, tiene 6 grandes capítulos, ¿sí? Tiene un prólogo de Jorge Abad, que es un muy buen amigo, un colega con quien he trabajado muchísimo. Hemos coescrito varios de los libros. También hemos escrito como libros en solitario y, en fin. Y los 6 artículos son fíjense, sobre cultura y pensamiento ágil, que arranca con el apartado de cultura ágil, ese oscuro objeto del deseo. Sobre el ser ágil es el segundo capítulo. Todo el capítulo habla de qué es esto de ser ágil en contraposición a ser ágil, ¿cierto? Al Scrum, al Kanban, a los Post-its y a los frameworks, a las prácticas, a las herramientas. En contraposición a eso es el ser ágil, el pensamiento ágil, el mindset. También uno de los problemas más grandes que hay en las organizaciones hoy, yo les dije hace un rato, yo soy de familia de periodistas y de escritores. El tema del lenguaje, lengua y habla, la comunicación, siempre ha estado en mi ámbito desde que era un bebé, por decirlo así, y conozco de cerca todos los problemas comunicacionales que existen. Creemos que nos comunicamos bien, pero no ocurre eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues abordo este tipo de problemáticas allí, comunicación y su impacto en la cultura ágil, el lenguaje que se usa, y lo van a ver al final con las 3 leyes de la cultura ágil que yo pues expongo en el libro. Por supuesto, yo he trabajado muchísimo mi trabajo es acompañar a equipos y a organizaciones en ese cambio hacia la mentalidad ágil, acompañarlos en este camino ágil, porque la agilidad es un camino, entonces, a todas estas transformaciones
y hay unos apuntes sobre transformaciones ágiles, mi experiencia en todo eso. También escribo, fíjense, una vez, precisamente, valga decirlo, me dijo Juan de Dios, oye Lucho, tú y Jorge no están escribiendo para la gerencia, para la alta dirección. No están hablando de eso y empezamos a hacerlo, por lo menos yo empecé a hacerlo desde entonces. Sí, esto es muy importante. Entonces, y por eso les doy las gracias a Juan aquí en público. Eh, hay algunos temas, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser keynote en un evento en Ecuador y en un Ágiles Colombia que fue virtual y la charla fue lo que no les enseñan a los CEOs sobre agilidad, que está allí también. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de enfoques y prácticas ágiles un poco al final. Y el epílogo, ese es más o menos el libro. Una de las primeras, para empezar, para seguir respondiendo esta pregunta de Walter, esta que me hace inicialmente, de las primeras conceptos, ¿cierto? De las primeras ideas que quiero que se lleven del libro, es esto fue lo que empecé a trabajar. Vengo del mundo de la ingeniería, sobre todo de la ingeniería de software. De los 35 años desarrollé software durante 17 años y cuando les digo desarrollar software a los 17, 18 años, es que hice cualquier cantidad de cosas que se pueda hacer en desarrollo de software, ¿cierto? Fui programador de todo lo habido y por haber en el mundo de la programación, por lo menos hasta ese momento. Hice pruebas, fui arquitecto de software, líder de equipo, gerente de proyectos, servitintos, en fin, todo lo que se les ocurra sobre eso. Y siempre teníamos un problema, la eficiencia, ¿cierto? Éramos malos planificando y nos preguntábamos por qué, oye, de veras somos malos. Algo, por supuesto, tuve la posibilidad de ir de proyectos de semanas a finales de los 80 a meses durante los 90 a proyectos que tardaban años en la década del 2000. Y entre más grande el proyecto, el desfase era muchísimo, muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que pasa? En ese camino aprendí todo lo que ocurría es que la ingeniería de software nació con prácticas prestadas, ¿sí? Que el software no se construye, por ejemplo, como ocurre con la construcción civil, sino que el software se descubre. Aprendí, antes de mi era ágil, aprendí de complejidad, ¿cierto? Y de la incertidumbre, en fin, ese tipo de cosas. Y nos dejamos finalmente de esa predictibilidad, ¿sí? De decir, no solamente decir que este proyecto va a tardar 2 años, sino que hacíamos un cronograma de 5 niveles y éramos capaces hoy de decir que íbamos a estar haciendo en 17 meses a las 2 de la tarde. Esos viajes en el tiempo eran imposibles, ¿cierto? Eran una quimera, una fantasía realmente. Para el desarrollo de software, hablo de eso. Otra cosa es arreglar el canal de Panamá, en fin, hacer un edificio, esos son otros temas muy diferentes, pero en el mundo complejo, altamente complejo y altamente incierto y ambiguo del desarrollo de software, eso no era posible. Entonces, esto es uno de los mensajes que dejo allí, reemplazar la predictibilidad falsa por la eficiencia. Ahora vamos a ver si alguno de ustedes tiene más preguntas. Otro, miren, este tema de que Lucho, Penny, te interrumpo un segundito, qué pena, hombre. Sí. Acá es un tema exageradamente interesante que creo que todos los asistentes aquí y en nuestros clientes lo vivimos día a día. Y es las personas querer cambiar esa eficiencia, pero los CEO o líderes de área diciendo, mire, no me importa cómo trabaje, chévere lo del tema ágil, pero dígame cuándo termina. ¿Cómo uno puede lograr sortear o algún tipcito ahí que nos regales para lograr cambiar ese paradigma o en su defecto lograr incorporar esa falsa predictibilidad dentro del el proceso ágil? Porque a la final es
pues es el líder, es el jefe, pues toca unírsele al tema, Claro, pues al claro. final del día. Sí, 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 sin duda alguna, Andrés. Mira, no solamente para esto, sino para muchas cosas, el cambio también se hace eh, de manera social, ¿cierto? Políticamente, ¿sí? Hay que tener hay que conseguir una coalición. Si alguien no quiere trabajar y ese alguien puede ser desde un analista raso de la organización hasta la junta directiva, la alta dirección, cualquier persona. Y por supuesto sabemos que entre más alto esté en la jerarquía, pues su poder va a ser mayor, su oposición va a ser mayor a este tipo de cosas. Entonces lo que hay que conseguir es alguien quizás que esté a su mismo nivel, esté muy cerca, que le hable al oído un amigo que sí crea en esto. Hay que hacerlo de esa forma. Sí. Eh, Hay algunas otras cosas, como contarles historias de otras compañías, de cómo lo han hecho otras compañías, ¿cierto? Si es un CEO, llevarle un CEO de eso lo hacemos continuamente, a donde nosotros nos movemos, vamos y le llevamos a otro vicepresidente, por ejemplo, ¿sí? A otra persona de la alta dirección por donde ya hayamos pasado, que hayamos tenido éxito, por supuesto, y que le cuente de las vicisitudes, de qué ha pasado con esto. Por supuesto, lo que empezamos a hacer son experimentos, ¿sí? Le decimos a la organización, ustedes, me gusta compararlo con el deporte, toda la empresa o la gran mayoría de la empresa va a seguir jugando fútbol. Denme un equipito, venga, para un torneo de rugby que hay aquí, esto es nuevo, rugby, ¿sí? Y el rugby tiene otras reglas en fin, se practica de forma distinta, se parece al fútbol, pero no es el fútbol. Entonces, y es un solo equipo y vamos a empezar así incluso durante varios meses, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo de la reacción del entorno, tanto de ese equipo como del entorno, y vamos a ir sumando personas y equipos poco a poco más adelante. Pero sí necesitamos a esas personas que le hablen al oído y que le digan, deja que Lucho y su equipo vayan trabajando y nos vayan mostrando qué pueden hacer, ¿cierto? Eso es fundamental, ¿sí? Porque es la manera definitiva, la última forma de mostrar que esto es posible es con resultados y es así, pero realmente nos tienen que dejar trabajar. Incluso va a ocurrir esto, volviendo a la analogía del fútbol y del rugby. Oye, sí, jueguen fútbol, jueguen rugby, pero en la cancha de fútbol. No, venga, las canchas se parecen, pero son distintas. Jueguen rugby, pero hagan goles. No, en rugby no se hacen goles, ¿sí? Y así, quieren que juguemos rugby con las reglas del fútbol. Y la idea es irlo cambiando poco a poco. Vamos, esto toma tiempo, ¿sí? Esto toma muchísimo tiempo, esto toma años. Vamos a encontrar personas en la organización que a mí me lo han dicho de frente, la transformación para cuándo, dame el cronograma de la transformación. Eso no es posible. Lo digo en el libro, ¿sí? La gente cambia a distintos ritmos. Ahora imagínense los equipos, ¿sí? Pero creo que lo más importante para continuar son esas personas que le puedan hablar al oído y que le digan, al menos déjalo trabajar, deja que él y su equipo empiecen a mostrar. Es posible que en el camino nos choquemos, claro, y que no seamos capaces de mostrar resultados. Normalmente ocurre, pero eso es importante también. Entonces, y de decirles, no, ellos para este caso específico, no nos van a decir cuándo van a terminar, listo, pero mira que van a empezar a entregar cada 2 semanas, por ejemplo, van a empezar a entregar valor cada 2 semanas, es lo que están diciendo. Y allí, pues, finalmente me ha ocurrido, es muy curioso porque antes yo era capaz de pasar una factura entregando un documento a propósito de desarrollar software. Aquí está el famoso documento de requisitos.
y me pagaban el 10, el 15, el 20% del proyecto. Y luego pasaba a otro documento. Aquí está la famosa arquitectura de software. Y era un documento de Word, ¿sí? Y me pagaban otro 10, 15 o 20%. Y hoy no son capaces de pagarme cada 2 semanas cuando entregue producto funcionando, producto de valor funcionando. Eso, curioso eso, ¿cierto? Pero ahí se los dejo. Miren, lo más importante, algo que aprendimos definitivamente ya con la agilidad. Yo aunque era desarrollador de software todavía, desde la segunda mitad de los años 90 me interesó mucho este tema del mejoramiento de procesos, primero de procesos de software y luego de procesos organizacionales. Y por supuesto escribía y hablaba mucho de esto, charlas por todas partes, cursos, en fin. Y cuando yo hablaba de procesos, de metodologías, la gente decía, y yo mismo decía, sí, Lucho, es que un proceso bien definido hace que las personas seamos intercambiables, ¿sí? Yo no sé, a mí me daba algo en esa época todavía en el estómago, en el corazón, en el alma. Yo decía que sí, pero me faltaba algo allí. Finalmente, no, ya no más. El trabajo lo hacemos las personas hoy, a 2023, a septiembre de 2023, con inteligencia artificial y todo, lo seguimos haciendo las personas, ¿sí? Entonces, y a las personas, el manifiesto ágil dice, hay que darles el entorno y lo que necesitan para que hagan su trabajo. Trabajamos en torno a personas motivadas, ¿sí? Entonces, estamos invocando continuamente estas energías innovadoras para encontrar formas mejores de aumentar la productividad y el entusiasmo de los participantes sin la contraprestación del estrés, de las enfermedades, ¿cierto? De todo tipo, físicas, mentales, de todo tipo que existen en el trabajo. Y ya decimos, oye, ¿cuándo? Todavía lo seguimos viendo. ¿Cuándo trabajar bajo presión se volvió una cualidad importante? ¿Sí? ¿Qué diablos es eso? ¿Sí? Entonces hay que prestar... la OMS ya hace años dictaminó que uno puede eh, eh, tener descanso médico debido a incapacitarse, como decimos en Colombia, debido al estrés. Pero aquí si no estamos estresados, no estamos comprometidos con la organización y eso no debe ser así, ¿cierto? La felicidad no es el objetivo final de la organización, la felicidad de las personas, sobre todo de los empleados, pero debería ser muy importante porque además está demostrado, lo demuestran estudios científicos, que las personas felices son el doble y el triple de productivas. Entonces hay que prestarle atención a eso. No en vano, por ejemplo, los países nórdicos, que son los países más felices del mundo, trabajan muchísimo menos que nosotros por acá, para poner un ejemplo, y son más productivos. Entonces hay que prestarle atención a eso. En este camino ágil también hemos aprendido que el compromiso debe ser colectivo y todo debe ser colectivo, trabajo colaborativo, diversidad de perspectivas. Eso está en la esencia misma de la agilidad, en el mindset, en el pensamiento ágil, en el ADN de la agilidad, ¿cierto? Por supuesto que la meta de la organización, de una organización, no es el uso del método, del Scrum, del Kanban, del SAFe, del Scrum Scale, no. Cierto, no es tener 50 células o 18 tribus o como quieran llamarlas. No es que quiero tener 50 células para final de año. Ese no debe ser el objetivo, ¿cierto? Sino el resultado. ¿Y cuál debe ser el resultado? Mejores personas, mejores equipos, individuos motivados, por supuesto, mayor valor del negocio entregado, la moral más elevada, la felicidad, clientes felices. Y por supuesto mejores productos, ni más faltaba, ¿sí? También miren, es importantísimo este tipo de cosas, es que aprendimos en el camino, ¿sí? Dejamos de comparar equipos y dejamos de comparar organizaciones. La agilidad es un camino.
si hoy es el primer contacto de ustedes con la agilidad, ya pueden decir que son ágiles. Empezaron el camino, empezaron a dar los primeros pasos. No intentemos compararnos con nadie más. Es bueno conocer historias de cómo lo han hecho otros y otras organizaciones, pero nada más. Y lo mismo en la empresa, hacia el interior, ¿sí? Y no vamos a estar comparando. Por ejemplo, en ese apartado de lo que no les enseñan a los CEOs sobre agilidad, yo digo que cuánta agilidad necesita cada quien, cada equipo, cada organización es algo que debe abordarse a nivel local, ¿cierto? Esto es fractal y por eso digo esto, una imagen, un modelo ágil apropiado para una organización o para un equipo puede no ser la correcta para otra. Tu escenario es distinto a mi escenario, empezando porque las personas son diferentes. Oye, Lucho, aquel equipo, ¿por qué le va mejor que a este equipo? Si están al lado, están allí mismo, toman café juntos, almuerzan juntos, están haciendo, hacen lo mismo, software, el producto es diferente, a veces hasta trabajan en el mismo producto. Hombre, mínimo las personas son distintas, ¿sí? Y aquí tenemos en cuenta todo, no es lo mismo si yo dormí bien anoche o no dormí bien y ya, esto no lo hacen máquinas. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. También se van a encontrar con definiciones. Hay un apartado del manifiesto ágil, la primera frase del manifiesto ágil dice, estamos descubriendo formas mejores de hacer las cosas. Dice de desarrollar software, pero ya en general hemos ascendido de desarrollar software a hacer las cosas, cualquier cosa que hagamos con este enfoque. Y a mí me gusta proponer, ¿cierto? Hay definiciones de agilidad, hay muchas, se parecen, esta también se parece a muchas otras. Esta es una de mis definiciones de agilidad, la capacidad de evolución de las personas y de las organizaciones. Básicamente es eso. Por allá en el fondo decimos una de las definiciones más ampliamente aceptadas que dice que es y usadas, que es la capacidad de crear valor a la vez de responder al cambio en entornos inciertos y turbulentos. Por eso yo aquí hablo de la capacidad de evolución en muchísimos sentidos, la capacidad de mejora continua que tengan las personas, los equipos y las organizaciones. Hablo también de eso. Y sobre el liderazgo es importante esto. Yo digo, de hecho, hay un apartado que dice que si no tienes poder, igual puedes liderar, ¿sí? Porque los líderes son todas las personas que puedan transformar su contexto o generar nuevos y mejores espacios para los demás y cuya confianza, eficiencia y alcance combinados sirvan de base para la cultura de la organización. Y para eso no hay que pedirle permiso a nadie. Para mejorar, no hay que esperar un decreto de la compañía, y mucho menos del CEO o de la junta directiva. Eso lo podemos, para mejorar el contexto que tenemos, eso lo podemos ir haciendo poco a poco, ¿sí? Es importantísimo eso, ¿sí? Por allí dice Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo o algo por el estilo. Entonces, esto es fundamental, que estemos mejorando continuamente en muchísimos aspectos y no tienen que ser la super archirrecontra mejora, no, para nada, ¿sí? Es suficiente con pequeños pasos a la vez, ¿sí? Y de tal manera que en el mediano, otra vez, o en el largo plazo, miremos hacia atrás y digamos, uy, ¿cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado? Esto ya un poco lo dije, los agentes de cambio, pues tenemos esa obligación de motivarlos, de energizarlos, de enamorarlos de las nuevas propuestas, de las nuevas formas de hacer las cosas. Esto no se hace por decreto, miren. No todo el mundo está igualmente motivado y energizado para el cambio. Es importantísimo. Y esto tiene que ver con la cultura y con el pensamiento ágil. Y tenemos que acompañar cada caso es particular. Y tenemos que hacernos, nosotros mismos como líderes, como agentes de cambio, tenemos que hacernos acompañar de quien toca, ¿sí? No es que porque
porque llegó Lucho y llegó el manifiesto ágil y la cultura ágil y dijeron que hay que cambiar, ya todo el mundo mañana va a cambiar. No, eso no va a ocurrir así. Cada persona es un universo distinto. Aquí en este punto es donde yo pregunto, yo les digo, pregúntense como adultos, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron un comportamiento? Y si encuentran la respuesta, pregúntense ahora cuánto les tomó y qué dificultades les tomó cambiarlo. Eso es una tarea titánica, ¿sí? Ahora imagínense eso para un equipo de 3, de 5 personas. Ahora imagínense eso para una empresa de 30, 50 o 500 personas o miles de personas. Eso es, parece un imposible y eso va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, a cada persona, a cada equipo hay que acompañarlo todo el tiempo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario que tengan. Pues Lucho, si me permites, a mí me gustaría rescatar, porque tengo buena empatía con un comentario que hiciste, y es que la agilidad es un camino. Y esa expresión me encanta porque nos va a evitar comentarios sarcásticos y hasta molestos de a veces que se dice, es que si no eres Scrum Master no eres ágil. No, voy en el camino. Es que si no eres Agile Coach no estás llegando a ninguna parte. No, voy en el camino. Es que cometemos errores y errores y errores. Luego aquí somos muy paquidérmicos, no somos ágiles. No, vamos en el camino. Me gusta mucho esa apreciación, Lucho, porque permite de pronto animar a las personas a que realmente entiendan que no hay una meta, es un camino, es una cultura. Es exactamente, Juan. Y mira, una también más grave. No, es que esta empresa no está preparada, pero por supuesto que no está preparada. Sí, hay que empezar, hay que dar el primer paso. Si no, nunca lo vamos a lograr. Si no, eso es como decimos, empieza hoy. En un año me lo vas a agradecer, pero empieza, ¿cierto? Hay que embarrarse, ¿sí? Eso es fundamental. No, es que aquí ya lo vamos a ver, algunos desafíos, yo hablo de algunos desafíos en esto, miremoslo precisamente. Me gusta muchísimo, esta frase la publiqué hace poco esto nace de mi observación, ¿cierto? Me encuentro con estos dos tipos de personas, las que quieren el proceso para seguirlo, aquellas que no son capaces de hacer nada sin un proceso riguroso, meticuloso, estricto, universal, absoluto, paso a paso, detallado y definitivo. Y las que quieren ese conjunto de reglas rigurosas, estrictas, detalladas, obligatorias para no seguirlas. ¿Sí? Esos dos tipos de personas. Y en cualquiera de los dos casos, el pensamiento ágil no les cae bien porque no establece ni prescribe ni lo uno ni lo otro. Muy importante que lo tengan muy en cuenta. No hay recetas predefinidas, ¿sí? Todavía, miren, hay organizaciones que siguen pidiendo en un RFP, en una licitación, en una propuesta, con anticipación, sin que el consultor conozca o la empresa consultora conozca la organización y cómo viven y dónde están. No, dígame cómo, pónganme en esa propuesta qué es lo que va a hacer. No, primero hay que llegar allá y conocer, ¿cierto? Entrarse en la cultura de la organización y después empezar a ver qué podemos hacer. El que les llegue con recetas predefinidas les está mintiendo. Es importantísimo. Pasa esto, por supuesto, esto es muy común. Ciertamente las empresas saben que necesitan, que tienen que mejorar, pero no quieren cambiar, quieren seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Y quieren obtener resultados distintos y no, eso no va a ocurrir. Yo digo así, esto lo veo yo todo el tiempo en las empresas, en un estado de inmovilidad colmado de voluntades de cambio fingidas. Sí, vamos a cambiar. Ve eso de ágil, hágale, pero que lo hagan los consultores. No, los consultores acompañan el proceso, pero quien tiene que cambiar es el otro, ¿sí? Entonces es importantísimo que los tengamos en cuenta. Más desafíos, que las empresas no están dispuestas a generar el entorno que se requiere para cambiar.
Miren, aquí viene, quieren empezar a jugar rugby, pero con las reglas del fútbol. No es posible, ¿sí? Oye, sí, hagámoslo, pero no, tiene que seguir siendo con las reglas del fútbol. No es posible de esa manera, ¿cierto? Hay que abrir un camino, ¿sí? Un pase especial para que alguien empiece a experimentar y a hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto está el siempre lo hemos hecho así, para lo que es bueno nuestro cerebro, esgrimir argumentos de no salir de la zona de confort, ¿sí? También está el no, nosotros somos únicos, a nosotros no, eso no nos aplica, no lo podemos hacer aquí porque eso no, ¿sí? No, eso no es posible. Yo necesito saber cuándo va a terminar esto. Yo necesito es esto, entonces, no, es que están las auditorías internas y externas y todas las asustadurías habidas y por haber. Se habla, se empieza a hablar con todo el mundo. Si no empezamos a hacerlo, no vamos a promover el cambio. Ese tipo de cosas. Por supuesto, la sobrecarga de gestión y de gerentes en todas partes. Hay un famoso meme por allí de que hay una persona por allá en la calle metida en un hueco que se llama Paco y alrededor están una cantidad de supervisores, subdirectores, gerentes y jefes y no sé quiénes, ¿sí? Haciendo gestión, supervisión. Y no, lo que necesitamos son más Pacos, ¿sí? Y sobre todo que todavía hay mucho de estas personas que no han empezado a ejercitar su capacidad de liderazgo. Sí, en los últimos meses he estado en mi podcast hablando de liderazgo ágil y lean para que lo vean. Al final, pues les dejo el enlace. Y por supuesto, lograr una transformación requiere de compromiso, coordinación, competencia, excelencia técnica y nada de eso se logra por decreto. No, es que a partir del lunes vamos a empezar a ser ágiles. Eso no se logra por decreto ni mucho menos. Nos vamos a enfrentar con problemas dolorosos y vamos a tener que tener conversaciones difíciles, pero hay que tenerlas, ¿cierto? Y sin embargo, ¿qué les va a pasar? A mí me ha pasado. A eso no le gusta, como vamos a decir cosas que no les gusta a la gente, pues esas personas van a intentar eliminar esos agentes visibles de cambio. Eso va a ocurrir. No quiero trabajar con Lucho porque esto y por aquello. Sí, denme en la cabeza de alguien y yo, ¿dónde la pongo? No hay ningún problema por eso. Todo esto pasa. En uno de mis artículos, digo yo, más filosóficos, hablo de esto, de que la agilidad compromete un sinfín de ideas que son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Las empresas empiezan de alguna manera motivadas porque el vecino lo está haciendo, porque alguien contó que le está yendo más o menos bien. Oye, sí, vamos a hacerlo. Pero cuando nos damos cuenta, cuando se dan cuenta de lo que cuesta realmente, de lo que hay que hacer, del cambio que esto conlleva, dicen, ya, la idea sobre la cual fue construido esa visión de ser ágiles desaparece. Entonces, cancelemos esto, ¿sí? Todavía sigue pasando Lucho, en las empresas. Dime. no, qué pena. Yo creo que por temas de tiempo, pues tenemos que darle como el espacio a las preguntas de las Sí. personas. Yo he estado mirando el chat, no veo preguntas, pero no sé si de pronto alguien tenga alguna para ver si estamos terminando tipo 8:30, que es como el compromiso del café. Claro. No sé si hay alguna pregunta allí. Sí, pues mientras nos formulan ahí las preguntas, respondiendo una de Catalina que nos pregunta dónde puede conseguir el libro, les voy a compartir aquí algunos, pues como enlaces de interés del webinar, que son básicamente como nuestra página web, el link del LinkedIn de Lucho para que puedan ver un poco más de él. Sí, yo les Y por cuento supuesto enseguida. el enlace donde pueden adquirir el libro. Entonces, para que lo puedan ir revisando.
Mientras tanto, pues pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat o abrir el micrófono y opinar o preguntar. Yo quería un poco sobre lo que comentabas ahorita en temas de cambios en marketing. Eso nos pasa mucho con algunas empresas que trabajan, pues, digamos, con cuestiones muy tradicionales, ¿no? Yo trabajé en una empresa que tenía más de 50 años en el servicio, era de temas de salud. Y entonces ellos estaban acostumbrados a mostrar mucho la miseria de la persona y demás, y como la situación en la que vivían, y les gustaba como evocar ese sentir. Entonces, cuando uno trataba de mostrarles otras alternativas de vender o de posicionarse, no es que siempre lo hemos hecho de esta forma, usted limítese a hacerlo de esta forma, porque es que así lo hemos hecho y así nos ha funcionado. Entonces, por ejemplo, en temas de marketing o de imagen siempre pasa mucho eso. Exacto, exactamente, sí. Entonces, sí, ya les voy a decir, miren, precisamente para finalizar, hay algunas cositas aquí, algunos mensajes para dejarles. Y es que la cultura ágil tiene mucho que ver con una cultura de experimentación. Tenemos que empezar a aumentar nuestros experimentos por unidad de tiempo, ¿sí? No pretendamos saber con anticipación el resultado de lo que va a ocurrir. Eso es fundamental. Ahí están viendo de nuevo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sobre ese tema. Entonces, tenemos que estar experimentando con los productos, con los servicios, ¿sí? De manera moderada también. Eso es fundamental. Una de las grandes conclusiones que yo saco de todo esto es esta. La cultura no es más, a veces decimos, no, la cultura es la forma como hacemos las cosas por aquí. No, ya no más. La cultura es la manera como cambiamos las cosas por aquí, ¿sí? El cambio está a la orden del día, hay que estar cambiando continuamente. Entonces, vivimos en la era de la hiperpersonalización de productos y servicios. Cada cliente quiere que lo atiendan de cierta manera. Así Amazon no haga lo que nosotros hacemos, nos comparan con Amazon. Entonces, porque eso quieren los clientes, hay que cambiar allí, ¿sí? Es fundamental. Y para finalizar, importantísimo esto, ¿sí? Ningún proceso de cambio será efectivo ni contribuirá al desarrollo personal, profesional y motivacional de los integrantes de una empresa y de sus clientes si no tiene en cuenta el triple impacto de las organizaciones brillantes. ¿Cuál es el triple impacto? El primero es el financiero, claro. Las organizaciones necesitan seguir ganando plata para funcionar, ni más faltaba. Eso va primerito que todo, si no desaparece. Pero también hay que empezar a pensar en el bienestar social y en el bienestar ambiental. ¿De qué nos sirve que nuestra empresa a 2025, a 2030 cumpla todas sus metas económicas? Sí, queremos ganar 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, queremos aumentar en un 3000% la base de clientes para tal año y no sé qué, aumentar el NPS en tanto por ciento. Si, hablando de Medellín, si la polución nos va a consumir, si el cambio climático nos tiene aquí acabados, el calor nos está matando, ¿sí? ¿De qué nos sirve? Si la gente se está suicidando, ¿sí? La gente está estresada continuamente. Los más viejitos decimos, los jóvenes ya no quieren trabajar, no sé qué. No, tienen otra forma de ver el mundo. Sí, simplemente, y hay que tener eso en cuenta. Entonces, el triple impacto financiero, social y ambiental, porque, y esto es algo perentorio, miren, no es posible, esto es derivado de Drucker, no es posible tener organizaciones sanas, ¿sí? En una sociedad y en un planeta enfermos. Es eso, ¿sí? Y finalmente, lo que les decía al comienzo, las 3 leyes de la cultura, para que se lo lleven. La primera de ellas es la ley del cambio. Como les decía, la cultura es la forma como cambiamos las cosas por aquí. La segunda es la ley del lenguaje.
Sí, el tema comunicacional, importantísimo. La cultura necesita un lenguaje que fomente la mejora y la forma de mejorar. Y la tercera es la ley del liderazgo cultural. Se requieren líderes para mejorar que dominen el lenguaje de la mejora y de la cultura organizacional. Era eso lo que tenía para contarles aquí. Allí pueden encontrar más información del libro, el prólogo y dónde lo pueden conseguir. Está para la distribución en Colombia. Sí, en minúscula todo, bit.ly/libro oscuro para que lo tengan muy, muy en cuenta. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta final. Lucho, yo uso ahí como de 2 minutos que nos faltan. ¿Alguna estadística reciente que muestre la efectividad o no, o por mejorar de la agilidad? Porque es que siento de pronto que últimamente se hacen comentarios de que los mismos agilistas están diciendo, uy, nos hemos equivocado en esto y esto y esto y esto. No, sí. Miren, eso hace parte de nuestra naturaleza, la mejora y de estar todo el tiempo cuestionando, ¿sí? Lo que ocurre, ni más faltaba. Estar reflexionando, eso está en el ADN de la agilidad, inspección y adaptación. Y a propósito de números, lo hacemos con datos, con hechos. Ciertamente estamos en el camino, las organizaciones no pueden decir ya, pues, que son ágiles, puras, sí, que ya pasaron a un estado de nirvana por allá, ¿no? Que están levitando en la agilidad, no, y mucho menos por acá en Latinoamérica, ¿cierto? Pero hemos avanzado, sí, hemos avanzado, todavía falta. Yo creo que lo que en ese punto les recomiendo mucho el informe, los informes como los de Version One y los de Certiprof que muestran unos números interesantes sobre qué es lo que está pasando. Miren, por lo menos, que son informes donde participan miles de personas anualmente y por lo menos la mitad de las organizaciones están diciendo que son que con la agilidad hacen las cosas de manera más barata. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque como vamos entregando de manera temprana y frecuente, llega un momento en que dicen, uy, hasta aquí, paremos. Yo no necesitaba todo eso que dije al comienzo, hace 6 meses o hace un año. Yo necesitaba era hasta aquí. Entonces, uy, esto me salió más barato de la cuenta. Mentiras que no. Esos 6 meses, ese año costaron lo mismo, hasta pudieron costar más que con otro enfoque. Pero como terminamos antes, ¿cierto? Supuestamente alguien tomó esa decisión, entonces pasan ese tipo de cosas. Se está mejorando sobre todo el tema de la felicidad de las personas, del bienestar moral, en fin, de los empleados, eso es de los colaboradores, eso es esencial que ocurra. Sí. Muchas gracias. Walter, tengamos algo más. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta en el chat, pero pues aprovecho como el espacio para hacerles mientras de pronto alguien hace una pregunta, irles dando nuestro próximo webinar, que es el 20 de septiembre. Se llama El Once Ideal con Juan Santiago Posada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que opinar. De todas maneras. ¿Listo, Walter? No. No, Lucho, muy agradecido por tu tiempo. ¿Cómo hacemos para obsequiar un libro en físico? Al que más preguntó, al que más preguntó, ¿quién sería? Un libro. Una pregunta corchadora y el primero que la responda. No, sin preguntas. Hagámoslo de otra manera. Dale, Lucho, proponga usted. Vamos a ver, el que nos diga una de las 3 leyes de la cultura, lo más reciente.
El cambio es constante. La ley del cambio y la del lenguaje y la del liderazgo. ¿Quién dijo eso? Ah, Andrés. Andrés. ¿Listo? O se lo damos a otro, ustedes deciden. Uy, ¿cómo así? ¿Pero por qué, Lucho? ¿Qué pasó ahí? El dolor, la traición, la angustia. No, perfecto. Te va a tocar rifar otro. Yo diría que va a tocar que rifes otro para que haya equilibrio más bien. Y que no participen los de la rosca. ¿Qué más? Nadie me respondió. Alguien de lo que dijimos, alguien que diga qué significa ser ágil. Ya que están en mute. Pero yo también se las sé responder. Me voy 2 libros y los revendo. No, Lo revendo uno y me quedo con el otro. No. Juan, le vendo un libro buenísimo. Vea, por ahí están contestando por el chat. Mari, yo les respondió Por el eficiencia. chat, ¿quién dijo? Mari. Yo dije. Eficiencia, sí, fue algo de lo que dije. Ser ágil significa reemplazar la predictibilidad falsa por la eficiencia. Bueno, se lo damos a Mari entonces. Mari, ¿dónde está? Aquí en Medellín. Bueno, toman ustedes allá, por favor, Walter, los datos para enviar los libros. Sí, Eso sí, era, qué bueno, disfruten la lectura y Muchas Listo. gracias. cualquier Mari, cosa me déjanos, por contactan, favor, los tu número comentarios de que teléfono para tengan. poderte escribir ahí en el chat. Listo, bueno. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta Chao, luego. Feliz día, nos vemos. Feliz día.